25 de septiembre de 1963, hace 59 años, es derrocado mediante un golpe de Estado Juan Bosch, el primer presidente de la República que fue elegido de manera democrática después de la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Pese a su poco tiempo como mandatario, sus aportes a la sociedad dominicana fueron varios, entre ellos la Constitución de 1963, la cual se caracterizó por ofrecer mejores condiciones de vida para los más desposeídos y por ser una pieza democrática. El golpe fue dirigido por los generales Elías Wessing y Antonio Inver Barreras, acusando a Bosch y a su gabinete de ser corruptos y procomunistas, y reemplazándolos con una junta militar de 3 hombres. Bosch se exilió en Puerto Rico. Los Estados Unidos condenaron el golpe de Estado, suspendiendo el envío de ayuda al país y negándose a reconocer la junta militar. El derrocamiento se produjo 7 meses después de asumir el poder, en un país que estaba sumergido en una profunda crisis social, político y económica producto de la tiranía. Fue un golpe de Estado anunciado, y uno de los primeros en enterarse fue el propio Bosch, por el rechazo de los industriales y de otros sectores oligárquicos y representantes de la Iglesia Católica que no compartían su forma de gobernar. Bosch hizo una profunda reestructuración del país. El 29 de abril se promulgó una nueva constitución de carácter liberal que concedía derechos desconocidos por los dominicanos. Entre otras cosas, consignó los derechos laborales y la libertad sindical, y se ocupó por sectores tradicionalmente excluidos como las mujeres embarazadas, los hijos ilegítimos, las personas sin hogar, niñez, la familia, la juventud, los agricultores, entre otros. Con la salida de Bosch del poder surge el triunvirato encabezado por Donald Reed Cabral, que representó los intereses de los grupos económicos de poder, mientras que a la mayoría de los ciudadanos se les desconoció sus derechos políticos, sociales y económicos. El pueblo rechazó el golpe de Estado y se insurreccionó, tomando los cuarteles de los barrios, rebelión que provocó la Guerra de Abril de 1965. Buenas noches, teleaudiencia. Bienvenidos al espacio Toque Final, como todos los domingos, y hoy, 25 de septiembre, a llevarles a todos la apuesta de un contenido interesante, como siempre transmitiendo por Antena 7 y sus diferentes plataformas digitales. Aquí estamos en sustitución del productor y conductor principal del espacio, mi padre Julio Martínez Pozo, que se encuentra fuera del país ejerciendo compromisos laborales, y pues esperamos dar lo mejor de nosotros para mantener el nivel y la calidad que demandan cada uno de ustedes. Aquí, como siempre, pues vamos de inmediato a compartir el contenido que tenemos para todos ustedes dentro de nuestros segmentos de las 10 principales, el comentario de la semana y de actualidad. Tenemos también las 3 preguntas enfocadas a propósito del escándalo en el que está involucrada la Cámara de Cuentas con la presentación de acoso sexual de manera formal por 2 jóvenes del área jurídica de esa institución, y de manos del abogado José Rafael Ariza. Pues vamos a conocer las implicaciones desde el punto de vista jurídico del acoso sexual. Mientras tanto, tenemos informaciones interesantes a comentar. Nos vamos a referir a el anuncio hecho por el gobierno de levantamiento a propósito del paso del huracán Fiona en inicio de semana. También esta semana, pues por fin ya se dio de manera formal el año escolar 2022-2023, la crisis en la Cámara de Cuentas, cuales tenemos dedicado a las 3 preguntas, y finalmente el discurso del canciller Roberto Álvarez en sustitución de Luis Abinader, que debido a este imprevisto, esta situación que se presentó por el huracán, tuvo que atender de manera directa, auxiliar a muchas familias y dirigirse a las zonas más devastadas, sobre todo la parte este del país. Iniciando precisamente por los anuncios hechos por el gobierno, vamos a compartir en resumen algunos de ellos que nos pueden dar más o menos un panorama
general de la dimensión de los daños materiales del mismo. Dice que el gobierno anuncia la reconstrucción de unas 8.300 viviendas. Esto fue a través de una rueda de prensa encabezada por el presidente Luis Abinader, de los cuales unas 5.500 viviendas serán reconstruidas en el este del país y 2.800 en el noreste. El gobierno también dice que ha entregado a los municipios y distritos municipales de 8 provincias declaradas en estado de emergencia unos 99 millones de pesos y que equivale a 1.8 millones de dólares para que puedan contratar de manera directa personal necesario para hacer frente a los daños sufridos. Dentro también de las medidas que ha tomado el gobierno, dice que se ha contribuido a restablecer un 85% del tránsito, también de los mayores estragos causados por este huracán fue el servicio de energía eléctrica y agua potable, y según el anuncio del gobierno, dice que ya se ha podido restablecer el servicio de agua a unas 400.000 personas. También hay algunas ayudas para los afectados del sector agropecuario. Dice que hay, pues, ahora para restablecer cultivos hay facilidades de tasa cero. El plan, a través del plan social y los comedores económicos también se han entregado decenas de raciones de comidas y se seguirán haciendo hasta el tiempo que sea necesario. En fin, también ahí se han instalado hospitales móviles, etcétera. Todo eso pues nos da a nosotros menos un panorama general de la dimensión de cómo estos fenómenos naturales afectan la dinámica, el desenvolvimiento de un país. De hecho, se ha discutido en escenarios internacionales la posibilidad de que en el Producto Interno Bruto se dedique un capítulo preventivo ante eventualidades desatadas por fenómenos naturales que llegan a afectar hasta más del 4% del Producto Interno Bruto de las economías de un país, y incluso son gastos imprevistos que los gobiernos tienen que salir corriendo a buscarlo, a financiarlo, porque no lo tienen, aunque eso de la teoría a la práctica no sería tan sencillo, usted dedicar un capítulo a la prevención ante desastres naturales, porque los gobiernos siempre tienen desafíos, y dentro de esos desafíos regularmente son mayores las demandas, las necesidades que las posibilidades económicas de suplirlas, y habiendo otras necesidades mucho más básicas y prioritarias, es muy difícil dedicar un presupuesto preventivo, pero no deja de ser interesante esta discusión, porque si enumeramos los gastos que ha tenido la República Dominicana a través de los años, traspasos de este tipo de fenómenos naturales, es enorme, es bastante devastador, que los huracanes no son más que reguladores de temperatura. Llega una temporada del año en que los satélites presentan unos mapas de calor, sobre todo en esa zona que está próximo a las costas del África, y entonces eso empieza a evaporarse de forma natural, se combina con el aire, frío, caliente. El tema también que tiene que ver con la rotación de la Tierra obliga al movimiento de esas aguas calientes a pasar a regularse a las frías, pero a su vez forma un fenómeno natural devastador en el cual la República Dominicana precisamente es de esos países que tienden a ser vulnerables por el tránsito de estos huracanes. Vieron unas 2 víctimas de manera oficial hasta el momento, pero esperamos que todas estas promesas que el gobierno ha anunciado se puedan materializar, y al mismo tiempo ir pensando en el tema de la planificación urbana, que tiene mucho que ver
con estas zonas vulnerables, estas casas, la mayoría de las que son destruidas, y las personas afectadas tienen mucho que ver por el lugar vulnerable en donde se encuentran, a pesar de que hay fenómenos naturales que no perdonan, sobre todo dependiendo de su dimensión, y a veces algo que afecta mucho más que el ojo de un huracán, que es la cantidad de lluvia, la pluviometría, la cantidad de lluvia constante que trae consigo este tipo de fenómenos naturales. Ese es el anuncio ya pues hecho por el gobierno. En otro orden, también el miércoles se inició de manera formal el año escolar 2022-2023, en un acto también encabezado por el presidente de la República, y aquí pues tenemos algunas de las cifras. Estamos hablando de que se convocan a 2.627.883 estudiantes públicos, privados y semioficial, acogidos en unos 10.797 centros educativos. Ustedes saben que uno de los principales desafíos planteados por el propio gobierno era precisamente el inicio del año escolar, que a su vez tenía dos situaciones bastante complicadas, que es déficit de aulas y déficit de maestros. Es decir, faltan aulas para las docencias, la cantidad de los estudiantes que se tiene convocado para este inicio del año escolar, y tampoco no hay maestros. Ya se ha estado tratando de hacer lo posible, de buscar una salida, que lamentablemente aquí se apela mucho a la improvisación, y la improvisación sale mucho más cara que todo lo que se ha planteado de posible corrupción y todo ese tipo de cosas. Y es una lástima que esto ocurra. De hecho, incluso algo nunca visto, el gobierno buscando una salida así repentina como puede, ha estado hablando de un bono escolar para centros privados. Es decir, no bien nosotros no tenemos recursos para suplir las necesidades básicas educativas, y ya estamos hablando de tener que vernos en la obligación de buscar recursos para instituciones privadas para que puedan acoger a niños. Eso dice mucho de la improvisación y de la falta de planificación que se viene dando a través de los años para dirigir ese ministerio. Aunque siempre nosotros pensamos y partimos del país que queremos y olvidamos mucho el país que tenemos, porque hacemos mucho hincapié en que debemos concentrarnos en fortalecer la calidad educativa, pero eso es posible cuando se tienen saciadas otras necesidades básicas. Usted no puede hablarle a un estudiante o pretender que un estudiante tendría una calidad educativa con hambre, sin ni siquiera tener un hábitat, un aula, sin recibir pues ninguna, digamos, ninguna alimentación necesaria. Aquí se dispuso desde hace unos años un 4% de la educación, digamos un logro social, y en principio se le dio prioridad a una necesidad que entendía ese gobierno de turno. Si ni siquiera hay lugares, ni siquiera los centros educativos están hábiles, hay déficit para que un estudiante pueda asumir las clases, cuando no era un aula hasta con 70 y 100 y pico de muchachos que tenían que coger las clases incluso hasta desde fuera mirando por una ventana. Se le dio prioridad a las construcciones. Trató de distinguirse la calidad de los maestros, que en estos momentos incluso tenían que tener hasta 2 y 3 tandas para poder complementar un salario precario. Se trató de distinguir el salario del maestro, etcétera, y a partir de ahí entonces ahora se cuestiona mucho el tema de la calidad educativa, que es importante que se enfrente, pero tomando en cuenta primero resolver una serie de situaciones que todos conocemos. Ahora mismo hay una situación de que falta butaca, faltan aulas, faltan maestros.
hay problemas con el desayuno escolar, hay situaciones difíciles con los sindicatos, de los maestros, de los profesores, y primero hay que resolver todas esas cosas para entonces nosotros poder hablar de manera objetiva de enfrentar la calidad educativa que debe ser una prioridad para el Estado Dominicano y la República Dominicana. Vamos entonces a nuestro primer contacto de publicidad y retornamos con todo el contenido que tenemos para todos ustedes en Toque Final. Es tiempo de conocer los 10 acontecimientos que simbolizaron la semana en términos noticiosos nacionales e internacionales, con las 10 principales. Adelante, producción. Más de 3 millones de personas se quedaron sin electricidad el pasado domingo en Puerto Rico tras el paso de la tormenta Fiona, donde se reportó al menos un fallecido y miles de damnificados, así como inundaciones graves, caminos bloqueados, árboles caídos y afectaciones a viviendas y comercios. Ha sido la mayor tormenta que golpea la isla desde el devastador huracán María de 2017. Las autoridades de Puerto Rico reportaron daños catastróficos en el país, principalmente en el centro y suroeste de la isla, en donde Fiona tocó tierra. Entre las afectaciones a la infraestructura puertorriqueña más importante estuvo el sistema eléctrico. La empresa Luma Energy, que suministra y administra el servicio eléctrico, reportó el domingo un corte de energía generalizado en toda la isla que afectaba a los más de 3 millones de habitantes. En tanto, en República Dominicana, miles de personas momentáneamente sin hogares, comunidades bloqueadas, averías en el sistema eléctrico, pérdidas cuantiosas, destrucción de propiedades y daños a la agricultura. Así quedaron las provincias El Ceibo y la Altagracia tras el paso del huracán Fiona. El embate del fenómeno atmosférico provocó que cientos de familias tuvieran que ser desplazadas al quedar inundadas o sin techos sus viviendas, debido a las copiosas lluvias y fuertes vientos que azotaron desde la madrugada del pasado lunes. Los daños en El Ceibo son millonarios y afectaron todos los barrios y comunidades, como Las Cuchillas, incomunicada debido al desborde de las aguas por el Badén hacia esa comunidad. Asimismo, el huracán Fiona causó daños considerables en la provincia de la Altagracia y su municipio cabecera Higüey, con el derribo de árboles, letreros e inundaciones. El río Duey entró al barrio Los Platanitos e inundó las viviendas, mientras en el centro de la ciudad se observaban vallas publicitarias, postes del tendido eléctrico y escombros arrastrados por los vientos de Fiona, que entró la madrugada del pasado lunes a la Altagracia y luego se desplazó por Atomayor, El Ceibo y otras provincias del este y noroeste del país. Las zonas turísticas también fueron golpeadas por los vientos de 150 km por hora del fenómeno. El director del Centro de Operaciones de Emergencias, COE, informó que aumentaron a 13.070 las personas movilizadas por las inundaciones y 2.614 viviendas afectadas, y más de 1 millón de usuarios quedaron sin agua potable. En cuanto al sector eléctrico, el general Juan Manuel Méndez dijo que 406.539 usuarios fueron suspendidos de sus servicios de electricidad tras afectarse 166 circuitos eléctricos. Según un informe del COE, se habían reportado 2 fallecidos en el territorio nacional en circunstancias ligadas al huracán Fiona. La primera víctima mortal del huracán Fiona fue Isidro Quiñones. A Quiñones le cayó un árbol en horas de la mañana del pasado lunes en la comunidad de San José de Matanzas, Matancita, del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. La joven Aurieli Esther Calderón Jiménez se convirtió en la segunda víctima mortal del huracán luego de que le cayera un poste del tendido eléctrico mientras se desplazaba en una motocicleta en Higüey, provincia de la Altagracia. La zona este del país ha sido la más afectada por el huracán Fiona, dejando miles de personas sin energía eléctrica, evacuados, obstrucción de carreteras y otros daños. El presidente Luis Abinader realizó un recorrido por la zona este para supervisar los daños causados por el huracán. Abinader declaró como zonas de desastre las provincias de la Altagracia, La Romana, El Ceibo, Samaná, Atomayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monteplata, tras los daños ocurridos por el paso del fenómeno atmosférico. El presidente visitó además algunas de las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por los efectos del huracán en la provincia del Ceibo, a quienes manifestó su solidaridad y apoyo ante los daños causados por el fenómeno.
De igual forma, el mandatario anunció al país desde la Altagracia que las alcaldías de las zonas afectadas por el huracán recibirían fondos que deberán ser utilizados para solucionar las situaciones provocadas por Fiona. Así también, el gobierno ha adelantado el pago mensual de los 1.650 pesos correspondientes al mes de septiembre para las personas que viven en las provincias afectadas por el huracán Fiona, informó la Presidencia de la República. El Ministerio de Educación dio apertura al año escolar 2022-2023 el pasado miércoles, luego que fuera aplazado como previsión ante el paso de la tormenta tropical Fiona. El Ministerio de Educación ha atendido y resuelto cientos de solicitudes de matrículas por la sobredemanda de cupo en los centros educativos públicos, al tiempo que inició oficialmente el año escolar para el periodo 2022-2023, con un llamado a las aulas de más de 2 millones de estudiantes de todos los niveles. La institución ha garantizado cupo para 136,000 estudiantes en los colegios privados a través de bonos de $500 para atender la demanda en exceso que se ha registrado, pero hasta la noche del pasado martes solo se habían matriculado unos 819 estudiantes. El acto del inicio del año escolar lo encabezaron el presidente Luis Abinader, el ministro de Educación Ángel Hernández, en el Liceo Cosme Manuel Jiménez en el sector La Javilla en Santo Domingo Norte. El año escolar inició en todos los centros educativos, excepto en aquellos lugares que fueron afectados por las inclemencias del huracán Fiona, y las escuelas estén siendo utilizadas como albergues para los refugiados. En la provincia del Ceibo, las clases quedaron totalmente suspendidas hasta nuevo aviso, debido a que la mayoría de las escuelas sufrió daños por el paso del huracán Fiona. Las abogadas de la Cámara de Cuentas de la República, Bella Maciel García y Virginia Ofelia Correa, denunciaron ante la Procuradora General Miriam Germán Brito y la adjunta Jenny Berenice Reynoso la formal querella contra el presidente de esa institución, Yanel Andrés Ramírez Sánchez, a quien acusan de acoso laboral y de hacer propuesta de carácter personal. La querella fue depositada el pasado viernes 16 de septiembre en la Secretaría General de la Procuraduría por los abogados de las empleadas. En el documento de 13 páginas, García Paulino y Correa Jiménez expusieron ante Germán Brito y Reynoso la cronología de supuesto acoso de Ramírez Sánchez, el cual, según el informe, comenzó en diciembre del 2021. De acuerdo con el documento, específicamente el 4 de diciembre, el presidente de la Cámara de Cuentas le pidió el número personal a la abogada Correa Jiménez con la intención de saber sobre una auditoría que realizaba. Sin embargo, el documento señala que Ramírez Sánchez se fue a lo personal. Como las abogadas laboraban en el departamento de auditorías, debían trabajar fuera de horario y durante los fines de semana. En ese sentido, según la acusación, el 5 de diciembre el presidente de la Cámara invitó a almorzar a García Paulino y Correa Jiménez, quienes se negaron porque iban a comer en la casa de una de ellas. También reseña que, no obstante, horas más tarde, el seguridad de Ramírez Sánchez, solo conocido como Edward, las llamó con la intención de tener un acercamiento tipo personal con ellas. Ese mismo día en la tarde, de acuerdo al documento, cuando García Paulino se marchó a su residencia, la querella indica que Ramírez Sánchez le escribió a WhatsApp y la llamó para invitarla a cenar, petición a la que ella se negó. Tras los constantes acosos, las dos abogadas consultaron con sus familias, quienes les aconsejaron buscar ayuda. El documento expresa que hablaron con Tomasina Tolentino Peralta de Mackenzie, miembro de la Cámara de Cuentas, a quien le pidieron que hablara con el presidente del organismo para que detenga el acoso. Los constantes robos y fumaderas de cigarrillos frente a su negocio supuestamente fueron el detonante de la furia de Román Guerrero, mejor conocido como Daniel el Ebanista, quien ultimó a 4 personas, hirió a 6 policías y luego cayó abatido por las autoridades en La Romana. Los 5 muertos incluyen 3 civiles que fueron identificados como Aneuri Caraballo, alias Motoconcho, de 26 años, y Fernando Joemi de Mota, de 26, quienes supuestamente tenían conflictos con el ebanista, quien fue abatido por agentes especiales SWAT de la policía, luego de permanecer atrincherado por aproximadamente 7 horas. Según testigos, el tercer civil fallecido, identificado como Gamaliel Mota García, de 27 años, acudió al lugar a tratar de mediar el conflicto porque era cercano a Román. También resultó muerto el segundo teniente Manuel Moisés Hernández, confirmó el vocero de la Policía Nacional Diego Pesqueira. Además, resultaron heridos un total de 5 miembros del orden: el raso Luis Carlos Reyes, Adelín Alberto Maldonado, Moisés Santana, Pedro Alejandro González y el cabo Jorge Luis Cuevas Pérez. El Ministerio de Turismo informó cuál es el mecanismo para solicitar el reembolso del impuesto de la tarjeta de turista. Las solicitudes de reembolso se pueden realizar a través de las oficinas especializadas
previamente designadas por la DGI mediante el portal web de la DGI y a través del ticket electrónico e-ticket requerido por la República Dominicana para las entradas y salidas del territorio nacional. El reembolso de $10 lo pueden solicitar los dominicanos, los residentes en República Dominicana y los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros acreditados en el país mientras duren sus funciones y que ingresen en misión oficial. Quedan excluidos los boletos comprados en un punto de venta en República Dominicana y boletos de pasajeros en tránsito por República Dominicana. Uno de los mecanismos para obtener el reembolso es a través del formulario electrónico de entrada y salida de República Dominicana y ticket de la Dirección General de Migración. Para requerir el reembolso a través del e-ticket, en la sección Información Migratoria deberá responder a la pregunta: ¿desea aplicar para el reembolso de $10 por concepto de tarjetas de turista? Si opta por el reembolso, se habilitarán dos campos: uno para registrar número de cédula dominicana y otro para ingresar un número de teléfono móvil no residencial local no extranjero. La DGI validará la solicitud dentro de las 72 horas luego de su recepción y, si procede, la remite al Banco de Reservas para la gestión del código Tu Efectivo a enviarse vía SMS al número telefónico registrado por el solicitante. Una vez recibido el código Tu Efectivo, podrá ser canjeado vía cajero automático o subagente del Banco de Reservas y deberá ser utilizado dentro de las 72 horas a partir de su recepción. Al transcurrir este tiempo se inactiva. El solicitante deberá realizar una nueva solicitud por el portal web o en administraciones locales. Los solicitantes dispondrán de un plazo máximo desde la compra del boleto aéreo hasta 30 días luego de la entrada a la República Dominicana para solicitar el referido reembolso. Como segunda opción está solicitar reembolso en el portal web de la dirección de la DGI. Las opciones de pago serán mediante crédito a la tarjeta de crédito o débito del solicitante, retiro en efectivo a través de la oficina de la DGI local de su preferencia y en el Departamento de Control de Recaudación de la sede central, mientras los requisitos para optar por el reembolso serán los siguientes: copia del pasaporte vigente, copia del boleto aéreo con el desglose de las tasas e impuestos cobrados, copia de la tarjeta de residencia o visado y copia de acreditación diplomática vigente en República Dominicana. Pocos casos nuevos positivos del virus del COVID-19 reportó el país, con solo 88 notificados en las últimas 24 horas, aunque mantiene un alto porcentaje de positividad diaria que alcanzó el 22.28%. Los registros de pacientes hospitalizados por COVID-19 también muestran una importante reducción en los reportes oficiales, que notificó 29 pacientes ingresados, de los cuales 2 se encontraban en unidades de cuidados intensivos. El boletín emitido por la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública reporta una positividad acumulada de las últimas 4 semanas en 5.10%. Desde hace semanas el país no reporta ninguna muerte por COVID-19, manteniéndose las cifras oficiales en 4.384 fallecimientos acumulados, con una letalidad de 0.68% y de mortalidad de 419.58 por millón de habitantes. En tanto, el presidente Joe Biden dijo el pasado domingo que la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos ha terminado. Sus comentarios fueron reflejo del estatus actual de gran parte de la sociedad de Estados Unidos, donde las restricciones por el COVID se han eliminado en gran parte y los vuelos han repuntado a sus niveles prepandemia. La pandemia ha terminado. Todavía tenemos un problema con el COVID, todavía estamos trabajando mucho en ello, pero la pandemia ha terminado. Si se fijan, nadie lleva máscaras, todo el mundo parece estar en buena forma y por eso creo que está cambiando, apuntó Biden. Los 3 jóvenes que se viralizaron la semana pasada en las redes sociales por burlarse de una empleada de limpieza en un centro de expendio de comida rápida del Distrito Nacional pidieron disculpas públicas por su accionar. En un video explican que solo bromeaban con la empleada y que no tenían la intención de hacerla sentir mal. Realmente me pasé, dije cosas bastante estúpidas cuando pisé el piso que ella estaba limpiando. Realmente crucé una raya que jamás debí cruzar, sostuvo Jim Vergés, quien se responsabilizó de todo el incidente. Reconoció que su accionar en contra de una persona que estaba trabajando no fue correcto, pero que el comportamiento no se asimila tal y como se ve en el video. En la fílmica de las disculpas que fue colgado en Twitter, Vergés aseguró que los 3 volvieron al local ubicado en la avenida Abraham Lincoln para disculparse con Andri, empleada del Departamento de Servicio al Cliente, a quien definió como persona amable y responsable. El debate general del periodo de sesiones número 77 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU,
se inauguró el pasado martes, con el tema Un momento decisivo, soluciones transformadoras para desafíos entrelazados, guerra en Ucrania, catástrofes climáticas, inseguridad alimentaria. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó a los dirigentes del planeta de la tormenta perfecta que se cierne sobre el planeta y que provocará un invierno de protestas en la apertura de una asamblea general profundamente dividida. La crisis del poder adquisitivo se desata, la confianza se desmorona, las desigualdades se disparan, nuestro planeta arde, la gente sufre, sobre todo los más vulnerables, y a pesar de ello, estamos bloqueados por una disfunción global colosal, expresó Guterres. En su largo discurso lleno de pesimismo sobre el futuro del planeta, Guterres reconoció su impotencia ante las divisiones políticas que socavan el trabajo del Consejo de Seguridad, el derecho internacional, la confianza y la fe de la gente en las instituciones democráticas. No podemos seguir así, alertó e instó a una acción coordinada anclada en el respeto del derecho internacional y la protección de los derechos humanos. Tras 2 años de pandemia, la invasión rusa de Ucrania, que fue inevitablemente el principal asunto de la Asamblea, como dijo el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, que ha generado una escalada en los precios de los alimentos y la energía, provocando la inseguridad alimentaria de millones de personas en el mundo, centró buena parte de los discursos de cerca de 150 mandatarios que se sucedieron en la tribuna de la ONU a lo largo de una semana. Líderes de todo el mundo intervinieron ante la Asamblea General de la ONU, que este año se presentó marcada por la guerra en Ucrania y varias crisis que se han agravado por ese conflicto. El miércoles intervino por video el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, gracias a la autorización especial votada la semana pasada por los Estados miembros. Como prevé el protocolo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abrió la sesión de discursos inmediatamente después de Guterres. Tradicionalmente le sigue su homólogo estadounidense Joe Biden, pero excepcionalmente su intervención fue retrasada hasta el miércoles debido a su presencia el pasado lunes en los funerales de la reina Isabel II en Londres, mientras el presidente Luis Abinader decidió cancelar su viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de supervisar las labores de recuperación del país tras el paso del huracán Fiona, ya que su deber principal es atender las necesidades y urgencias que en estos momentos se necesitan en nuestro país. Haití entró el pasado lunes en una nueva jornada de protestas y movilizaciones contra el gobierno en la capital y comarcas limítrofes, aunque se espera podría extenderse rápidamente al resto del país, previéndose un agravamiento del clima de inestabilidad por el aumento de las tensiones políticas y sociales. Las protestas se reanudan tras una semana caracterizada por movilizaciones, ataques y saqueos que alcanzaron mayor ímpetu después que el primer ministro Ariel Henry anunció el jueves 18 un aumento al precio de los combustibles. En resumen, se han registrado incendios de vehículos, robos a oficinas, bloqueo de calles y carreteras, barricadas y quema de neumáticos. El servicio de transporte público, el comercio, la industria y la administración pública están fuera de operación. Bajo esta situación, poca gente se atrevía a salir a las calles. Grupos de protestantes levantaron barricadas en algunas calles que habían sido limpiadas durante el pasado fin de semana. A poco menos de 24 horas de la condena hecha por Estados Unidos contra los asaltos y apropiación de bienes y productos de instalaciones extranjeras en Haití, cientos de haitianos saquearon las oficinas de protección civil y de Cáritas Internacional en La Botte. Este es el segundo ataque y robo a Cáritas desde que el viernes pasado hicieron lo mismo en Gonaives. Un día antes fueron perpetrados saqueos al Programa Mundial de Alimentos. Finalmente, los actos alrededor del funeral de Estado de la reina Isabel II el lunes culminaron 10 días de luto nacional y fueron vistos por cientos de miles de personas en las calles atestadas de Londres y millones de personas en el mundo. La reina Isabel II de Inglaterra, fallecida en el castillo de Balmoral a los 96 años, ha sido la monarca con el reinado más largo del Reino Unido y el segundo más largo del mundo. Tras 70 años en el trono como la soberana del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de los estados que conforman la Commonwealth, con su fallecimiento desaparece una de las últimas grandes figuras del siglo XX. El funeral de Estado y luto nacional por la monarca más longeva duró 10 días y la monarca recibió sepultura el pasado lunes 19 de septiembre en la abadía de Westminster de Londres. El cuerpo de la reina fue trasladado inicialmente al Palacio de Holyrood House en Edimburgo, antes de trasladarse al Palacio de Buckingham de Londres. Asimismo, el cuerpo de la reina Isabel II fue colocado en el Salón del Trono del Palacio de Buckingham, la que fue su residencia oficial hasta el inicio de la pandemia. En Londres tuvo lugar el primer ensayo de la procesión fúnebre que el quinto día trasladó los restos de Isabel II
desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster en la llamada Operación León. De igual forma, durante 3 días, el velatorio de la reina estuvo abierto al público durante 23 horas diarias, cerrando tan solo 1 hora. 10 días después del fallecimiento de Isabel II, que nació el 21 de abril de 1926, se celebró su funeral. Para despedir a la reina hubo un funeral de Estado en la abadía de Westminster, que finalizó con 2 minutos de silencio en todo el país. Se trata de un lugar estrechamente vinculado a la historia de su reinado, ya que es el mismo lugar en el que fue coronada el 2 de junio de 1953. Después del funeral, la monarca fue trasladada a la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, donde sus restos mortales descansarán para siempre al lado de los de su esposo Felipe de Edimburgo. Nos vamos a otro contacto de publicidad y retornamos con más contenido en Toque Final. Bueno, ya es conocido, es un hecho público, situaciones internas que se han presentado en la Cámara de Cuentas, no solo de diferencias institucionales, incluso llegando a la gravedad hasta de presentaciones de querella por acoso sexual de 2 miembros del departamento jurídico, en la cual se querellan de manera directa con el actual presidente de la Cámara de Cuentas. Hace unos días se había evidenciado un encuentro de, como es un órgano colegiado, de 3 de sus miembros, los 3 miembros que fueron a hablar con los presidentes del Congreso, tanto con Eduardo Estrella como con Alfredo Pacheco, y al final pues evidenciaba una crisis interna desde esa institución. Hay un libro, incluso la más reciente ha sido un comunicado que presentaron cada uno de los miembros, en la que hacen una especie de pacto de caballeros, un compromiso por la institucionalidad. Eso viene producto de una sugerencia de la comisión, una comisión de la Cámara de Diputados, precisamente que tiene la responsabilidad de la Cámara de Cuentas, que esa la encabeza el distinguido amigo Rogelio Genao. Precisamente hay un libro, esto me recuerda y se puede equiparar con un libro muy famoso, de hecho está en PDF, usted lo puede cargar si es amante de la lectura, que dice, que está titulado La estupidez humana, de Paul Taborí, y va presentando muchísimos episodios que se han dado a través de la historia que define esta expresión, y habla de que es tal que en el primer diccionario de la lengua inglesa, la estupidez se le dedican 6 columnas de tantas definiciones que tiene, y la compara con la sensatez, que apenas tiene una definición. Pienso que aquí aplica parte de una estupidez en cuanto al manejo, que tiene mucho que ver con lo expresado en ese libro que define Paul Taborí. Y me voy en 2 vertientes para detallarlo. Uno de ellos ha sido desacreditar a los que han evidenciado este escándalo que ha tenido la Cámara de Cuentas, aquellos que presentaron desde un principio la situación que se quería negar y ya se conoce en la palestra pública. Y la otra ha sido presentar que no existe un problema, vender como que todo está bien y que no ha pasado nada. De hecho, cuando tú presentas un comunicado ante la opinión pública en la que haces un compromiso con la institucionalidad, a eso usted le suma lo que ya expresó en su momento el presidente del Senado y una de las miembros de la Cámara de Cuentas, como que ahí no había ningún tipo de problema, que lo que se ha dicho no es cierto. Bueno, si no hubiese dificultades, si no hubiese situación, muy difícil usted se ve en la necesidad de tener que publicar un comunicado. Y como expresaba Balaguer, de lo que ya se ha hablado mucho y se ha escrito
no es necesario abundarlo. Es tan evidente la situación que se ha presentado en esa institución que ya todo el mundo la conoce. Una lástima porque ha de suponer que es un órgano responsable, neurálgico, para poder seguir una de las principales banderas que tiene este gobierno, que es la lucha anticorrupción, por la transparencia. Ha de suponer que lo primero de las primeras cosas que tiene que contar un expediente, un caso de corrupción, es precisamente con una auditoría oficial de la Cámara de Cuentas. Y cuando se habla de auditoría oficial, estamos hablando de una serie de procedimientos que se hacen en la cual un juez puede tener la facultad de tomar una decisión en función de ellas. Ahora, cuando no se llama auditoría, ya usted puede considerarlo informe, documento u otro tipo de cosas que no tiene un fundamento jurídico. De hecho, es la misma Cámara de Cuentas actual que reconoce que hasta la fecha no se ha hecho la primera auditoría. La primera auditoría de manera oficial no se ha hecho. Lo que se han presentado son muchísimos informes y este informe no es vinculante, puede ser tendenciado. Solo por citar un ejemplo, si usted se va a un caso antipulpo, a la hora de tomar una decisión al final de la jornada, un juez debe partir de una auditoría oficial. Y si usted estableció una auditoría y en esa auditoría hay vicios, por ejemplo, miren, nosotros tenemos tal irregularidad que se presentó en este periodo. Si usted no consultó al incumbente de turno o a quien cuestiona y simplemente hizo las conclusiones a su antojo, ya eso dejó de llamarse auditoría. Eso puede ser cualquier tipo de documento que no es vinculante ante la justicia. Una lástima que ha de suponer que es una institución que en la pasada se desacreditó, hubo una situación, incluso hasta se allanó y se prometió una famosa Cámara de Cuentas para combatir la corrupción. Pero lamentablemente allí ha primado la incapacidad, la ineptitud y sobre todo la arbitrariedad y las situaciones tan graves como la que ya la gente conoce. Una lástima. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Qué lástima que esta situación esté ocurriendo y ha de suponer que se puede llevar por delante la famosa lucha anticorrupción. Todo el que en estos momentos esté bajo una acusación de tipo penal o por corrupción, como sea, puede tener la certeza, puede incluso hasta casi celebrar, porque esa Cámara de Cuentas actual, bajo las actuales circunstancias, ahora mismo no tiene una calidad moral ni ética y en términos de realización no tiene resultados para poder hacer su aporte a la famosa lucha contra la corrupción. Vamos a hacer otro contacto de publicidad para retornar ya con los minutos finales de esta entrega de Toque Final, pero a propósito de este tema, los dejamos con las 3 preguntas y las consideraciones en términos jurídicos del abogado José Rafael Ariza sobre acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual y cuáles son sus agravantes en el escenario laboral? Bien, el acoso sexual, según la definición que tiene la ley, constituye acoso sexual toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento que se haga con fines de obtener favores sexuales por una persona que jerárquicamente esté por encima en el trabajo, o sea, como el jefe, por así decirlo. Pero esto viene dado precisamente en el ámbito laboral, porque el Código de Trabajo, Código Laboral, también lo prevé con fines de, por ejemplo, una dimisión justificada. O sea, una persona renuncia, hace una dimisión y está justificada porque está siendo acosada laboralmente y hay que pagarle sus prestaciones y todo eso. Por eso el legislador lo propuso en el Código Laboral. Pero en el Código Penal, su introducción es a partir del año 97, con la modificación cosmética que se le hizo al Código Penal. Recuerda que nosotros tenemos un Código Penal antiquísimo, de 1884. Pero en el año 97, la ley 2497, se le hicieron unas modificaciones de algunos artículos y ahí se introdujo lo que es el acoso sexual, que establece una pena hasta de 1 año.
¿Qué sanciones contempla la ley? ¿Cuáles son sus diferencias con la violación o el abuso sexual? Ok, la sanción es de 1 año. Y el acoso sexual puede ser de un hombre a una mujer o en raras ocasiones de una mujer a un hombre también. La sanción es de 1 año y la diferencia que tiene con la violación sexual y el abuso sexual es primero que no se toca, o sea, son amenazas, una orden, constreñimiento, ese tipo de cosas, pero no hay contacto. En el contacto ya puede ir abuso sexual o puede ir a una violación. La violación ya cuando hay una penetración de cualquier índole. La ley 4108 sobre función pública establece sanciones de tipo disciplinaria. En su artículo 80, la conducta del acoso sexual está tipificada independientemente de las sanciones penales o civiles que pueda ser sometido el funcionario que la cometa. Independientemente de ello, hay sanciones disciplinarias, grado 1, grado 2 y hasta 3er grado inclusive, donde tiene sanciones, por ejemplo, de 90 días sin disfrute de sueldo y todo eso. Pero eso es independiente de la acción penal. Si hay un tipo penal, la ley penal va a castigar al funcionario penalmente. Pero esto es sanciones de tipo disciplinaria. Están en la ley 4108. ¿Qué deben hacer una víctima para poder probar que ha sido víctima de acoso sexual? Lo primero es que el acoso sexual se prueba como cualquier delito. Y los elementos constitutivos están bastante bien identificados. En la Suprema Corte de Justicia lo ha establecido en una ley, en una sentencia del Pleno de la Suprema del 2015, estableció los elementos constitutivos. Por lo tanto, para aprobarlo, la persona somete una denuncia, esa denuncia comienza una investigación y hay que ver si hay videos, si existe video, si existe audio, si existe mensajes por WhatsApp. Todo eso tiene que certificarse a través del DICAT. El DICAT tiene que certificar la autenticidad e inalterabilidad de esa prueba. Una vez certificada, esa prueba es perfectamente válida para probar lo que sería el acoso. Hemos arribado ya a la parte final de la entrega de este domingo en Toque Final. Como siempre, muy agradecidos por la amabilidad de su sintonía. Ya el compromiso es estar con todos ustedes con este mismo contenido, apostando a la calidad el próximo domingo. Y esta vez ya bajo la dirección, conducción de Julio Martínez Pozo. Feliz noche y tengan una semana próspera.